Hay lugares en este mundo que parecen estar condenados, sitios donde la tragedia se repite una y otra vez, donde el aire es más pesado y el silencio tiene memoria. Algunos los llaman malditos, otros dicen que son el reflejo de la oscuridad humana, pero todos coinciden en algo: quienes los visitan nunca vuelven a ser los mismos. Hoy conocerás los 10 lugares más malditos del mundo, escenarios de tragedias tan intensas que pareciera que el suelo absorbió el dolor y lo devuelve en forma de susurros, sombras y ecos del pasado. Prepárate, porque estas historias son reales. Número 10. El bosque de Aokigahara, Japón. A los pies del monte Fuji en Japón, existe un bosque tan denso que el sonido del viento apenas logra colarse entre sus ramas. Lo llaman Aokigahara o el mar de árboles, pero el mundo lo conoce por otro nombre: el bosque de los suicidios. Desde hace décadas, cientos de personas han entrado para nunca volver. Algunos buscan silencio, otros el fin de su sufrimiento. Las autoridades instalan letreros rogando a los visitantes que reconsideren su decisión. Pero aún así, cada año, el bosque reclama nuevas almas. Los lugareños dicen que los espíritus de quienes murieron ahí vagan sin descanso, confundidos, llamando a los vivos para unirse a ellos. Aokigahara no huele a tierra, huele a tristeza. Número 9. El Hotel Cecil, Los Ángeles, Estados Unidos. En el corazón de Los Ángeles se levanta el Hotel Cecil, un edificio de 19 pisos que alguna vez fue símbolo de glamour, hasta que la oscuridad se instaló entre sus paredes. Desde su inauguración en 1927, el hotel ha sido escenario de más de una docena de muertes violentas, suicidios, asesinatos y desapariciones. Fue hogar temporal de criminales como Richard Ramírez, el infame Night Stalker. En 2013, el caso de Elisa Lam, la joven hallada muerta en el tanque de agua del edificio, revivió su leyenda maldita. Nadie sabe qué vio Elisa antes de morir, pero su grabación en el ascensor sigue siendo uno de los videos más perturbadores de Internet. Algunos lugares atraen el mal. El Hotel Cecil lo alimenta. Número 8. La Isla de las Muñecas, México. Entre los canales de Xochimilco en la Ciudad de México, hay una pequeña isla cubierta de muñecas rotas. Sus ojos de vidrio miran al vacío, sus cuerpos cuelgan entre las ramas. Es la Isla de las Muñecas. Todo comenzó cuando don Julián Santana, su cuidador, halló el cuerpo de una niña que se había ahogado cerca. Dicen que poco después comenzó a escuchar susurros y risas entre el agua. Para apaciguar su espíritu colgó muñecas por toda la isla, una tras otra. Décadas después, don Julián fue encontrado muerto, ahogado, exactamente en el mismo lugar que la niña. Las muñecas siguen ahí, observando, como si esperaran su regreso. Número 7. La mansión Winchester, California, Estados Unidos. Sarah Winchester, heredera del imperio de rifles Winchester, vivió atormentada por la culpa. Creía que las almas de quienes murieron por sus armas la perseguían. Para escapar de ellas, ordenó construir una mansión que nunca debía terminarse. Escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que se abren al vacío, pasillos que se doblan sobre sí mismos. Durante 38 años, obreros trabajaron día y noche, sin descanso. La casa es un laberinto sin sentido, o quizás un intento desesperado por confundir a los fantasmas. Dicen que Sarah aún camina por sus pasillos buscando una puerta que la lleve a la paz. Número 6. El campo de concentración de Auschwitz, Polonia. En Polonia, las ruinas de Auschwitz permanecen como un testigo silencioso del horror humano. Ahí murieron más de 1 millón de personas durante la Segunda Guerra Mundial. El aire todavía se siente pesado. Los visitantes hablan en voz baja, como si el mismo suelo pudiera escuchar. Algunos aseguran sentir miradas, otros dicen escuchar gritos ahogados cuando cae la noche.
No es un lugar encantado por fantasmas, es un sitio maldito por la historia. Auschwitz no necesita espíritus para dar miedo. La tragedia que lo envuelve es suficiente. Número 5. La prisión de Alcatraz, Estados Unidos. En medio de la bahía de San Francisco se alza una roca rodeada de agua helada y corriente traicionera. Durante años fue el hogar de los criminales más peligrosos del país. La prisión de Alcatraz fue cerrada en 1963, pero quienes han pasado una noche ahí juran escuchar pasos, gritos y portazos. Se dice que algunos presos murieron en delirios, creyendo ser arrastrados por sombras. Los guías turísticos cuentan que incluso ahora las celdas más frías parecen tener vida propia. Es como si el sufrimiento de los reclusos se hubiera impregnado en los muros. En Alcatraz, el castigo nunca terminó. Número 4. El castillo de Bran, Rumania. Entre las montañas de Transilvania se alza una fortaleza imponente, el castillo de Bran, famoso por inspirar la leyenda de Drácula. Su historia real es aún más oscura. Fue hogar del príncipe Vlad Tepes, conocido como el Empalador. Sus enemigos eran atravesados con estacas y dejados al sol hasta morir. Se dice que el castillo está impregnado de su crueldad. Muchos visitantes aseguran sentir una presencia que los observa desde las torres. Otros juran haber escuchado susurros en lenguas antiguas cuando cae la noche. En Bran, la historia y la maldición se mezclan y aún sangran. Número 3. Chernóbil, Ucrania. En 1986, una explosión nuclear convirtió la ciudad de Pripyat en un desierto radioactivo. Miles murieron y los que sobrevivieron abandonaron sus hogares de un día para otro. Hoy, Chernóbil sigue siendo una zona fantasma. Casas intactas, juguetes sobre las camas, relojes detenidos a la 1:23 a.m., la hora de la tragedia. La radiación destruyó cuerpos, pero también creó leyendas. Los pocos que han entrado aseguran escuchar voces y ver sombras moviéndose entre los edificios. Chernóbil no solo está contaminado por radiación, también por el recuerdo del dolor humano. Número 2. La isla Poveglia, Italia. Frente a Venecia, en Italia, hay una isla prohibida, Poveglia. Durante siglos fue usada como cuarentena para enfermos de peste y más tarde como hospital psiquiátrico. Decenas de miles murieron ahí. Los médicos practicaron experimentos crueles y se dice que los gritos aún se escuchan desde la costa. Cuando el hospital cerró, nadie quiso volver. Hoy está completamente abandonada y el gobierno prohíbe la entrada. Quienes se han atrevido a visitarla regresan con la mirada perdida. Poveglia no guarda secretos, guarda almas. Número 1. El pasaje de Dyatlov, Rusia. En 1959, 9 excursionistas murieron misteriosamente en los montes Urales. Sus cuerpos fueron hallados a kilómetros de su campamento, algunos seminudos, otros con fracturas inexplicables. El sitio fue bautizado como el Paso de Dyatlov. Nadie sabe qué ocurrió esa noche. Las teorías van desde avalanchas hasta experimentos secretos, pero lo más inquietante es que algunos testigos dicen haber visto luces en el cielo justo antes de que todo ocurriera. Desde entonces, cada intento de volver al lugar termina en desgracia. Hay montañas que esconden su propia maldición. Dyatlov es una de ellas. Dicen que las maldiciones no existen, que todo tiene una explicación lógica. Pero cuando un sitio guarda tanto dolor, tanta muerte y desesperación, tal vez no sea la magia la que lo condena, sino la huella imborrable del sufrimiento humano. ¿Te atreverías a visitar alguno de estos lugares? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, hay destinos que es mejor observar desde lejos, porque a veces los lugares malditos no quieren ser olvidados.